Bueno, ese fue el primer síntoma que conozco yo de la enfermedad de Fidel. Viene una segunda etapa de la enfermedad, o sea, una segunda crisis de la enfermedad. Y es cuando regresamos del viaje que dio a España en el año 1992. Al poco tiempo sucede lo mismo, una salida inesperada. Llegamos ya en este momento, en el año 92, ya él incluso tenía puesto el pantalón del payama con la camisita esa azul que describí ahorita, y también se le vio el sangramiento. Esta fue la peor crisis que yo conocí antes de esta última del 2006. Él estuvo a un paso de la muerte, como le decía, porque llegó el momento en que él no asimilaba las transfusiones de sangre. Ya el organismo le rechazaba las transfusiones de sangre. Llegó un momento tal, yo lo vi en la camilla. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1992, Okay. Después que regresamos de España. Okay. Lo vi en la camilla pálido, inconsciente, no tenía conciencia en ese momento, y sale Wilde Fernández, el enfermero de él, llorando del cuarto de Fidel, de la habitación de Fidel, y sale Selman también. Ya estaba allí el profesor Dorticó, el hermano del presidente Dorticó, que es ya falleció, una eminencia en medicina general en Cuba, tiene escritos internacionales en revistas científicas internacionales, etcétera. Y es donde Wilde me dice que no asimila las transfusiones de sangre. Como en el caso anterior, los donantes de sangre de la escolta ingresan allí mismo a la clínica de Fidel, que dicho sea de paso es solamente para Fidel, con todos los equipos modernos de última generación, están allí a disposición de él desde el año 83 y se han ido renovando. Y me entero de la situación tan grave que había. Ante esta situación, los médicos deciden y le proponen al jefe de la escolta que hay que avisarle a Raúl, porque Fidel estaba a un paso de la muerte, no asimilaba las transfusiones de sangre. Y ahí es donde se le comunica a Raúl, inmediatamente, enseguida llegó Raúl. Cuando llegó Raúl, lo primero que hace es ir a ver a Fidel, ve a Fidel. ¿Eso fue en España? No, eso fue en Palacio de la Revolución. Ya habíamos regresado de España, del viaje que se dio por España. En España él se excedió, rompió las dietas que tenía, comió muchas cosas y bebió muchas cosas que no podía hacerlo. Y esto trajo como consecuencia esta crisis. Y a Raúl se le informa de la enfermedad, de la situación que tenía el enfermo, y Raúl determina en ese momento avisarle a Dalia, la esposa, y avisarle a los hijos de Fidel con Dalia. Allí no se le avisó a Ángel, que es el hijo menor, porque era muy menor, ni se le avisó a Fidelito, ni se le avisó a Jorge, que es el otro hijo que tiene Fidel. Se le avisó única y exclusivamente a estos hijos de Dalia. Se mandaron a buscar, llegaron allí, estuvieron al lado del padre, se le informó de la situación del padre, toda esa serie de cosas, el llanto, el lamento, lo normal en estos casos. Y entonces Raúl determina un plan de aviso y de preparación a la población. ¿Cuál es ese plan? Fíjate en qué estado estaba Fidel, que Raúl decide en ese momento crear un plan de aviso. El plan de aviso, primeramente se le tenía que avisar a los más allegados a Fidel, o sea, el núcleo de dirigentes más allegado a Fidel, su equipo de apoyo, esas personas. Después el buró político, después el Consejo de Ministros, unido al Estado Mayor de la FARC, al Comité Central, y mientras estas comunicaciones iban pasando, ir preparando al pueblo, diciéndole que Fidel había estado enfermo, que Fidel había sido recluido, ir preparando el pueblo para en 3 o 4 días darle la noticia del fallecimiento. Por eso yo en esta crisis del 2006 estaba esperando esta preparación del pueblo para asegurar que Fidel estaba muerto. Eso nunca se dio. Pero comenzó con la proclama de Carlos Balenciaga. De Carlos Balenciaga, pero esto nunca se dio. O sea, esta preparación del pueblo para la muerte de Fidel nunca se dio. Yo no la vi, no lo analicé. Lo que se dijo en Granma no era lo que estaba concebido para preparar al pueblo.
Por eso yo nunca acepté que Fidel estaba muerto. Cada vez que me preguntaban en esta crisis, ¿Fidel está muerto?, decía que no. Está muy grave, pero no está muerto. Bueno, se establece esto y Raúl, junto con el equipo médico, determina un tratamiento consecutivo de la enfermedad. Déjame decirte, antes de llegar al tratamiento, que en este año 1992, Fidel sale de esta crisis producto de unos medicamentos que se mandan a buscar, que yo no recuerdo el nombre, no quiero decir sobre eso porque es que no conozco el nombre, y porque le dan las transfusiones directas de sangre, de vena a vena, de los donantes de sangre, de la escolta, de vena a vena. Y estos medicamentos hacen. Y Fidel va reaccionando a este tratamiento poco a poco. O sea, las de vena a vena son los dos acostados. Los dos acostados. En vez de ir a un frasco, a un No, de vena a vena. Tienen unos instrumentos que pasan, pero es de vena a vena, no es una sangre que está depositada, es de vena a vena. Bueno, aquí Fidel se va recuperando y está como, en este año estuvo más, la vez anterior estuvo como 2 meses, aquí estuvo 2 meses y tanto, etcétera, pero seguía ingresado en la clínica, se levantaba, caminaba, ya al final un poco, le daban un poco de fisioterapia, mucho tiempo acostado, etcétera, 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 hasta que logra recuperarse de la enfermedad. Ese es el año 92, eso es lo que le sucedió a Fidel en el año 92. Ahora, ahí Raúl también establece un orden consecutivo de tratamiento, no lo establece él, lo establecen los médicos y él le pregunta a los médicos, y por eso es que yo me entero del tratamiento que le están dando a Fidel en el 2006. O sea, lo primero que hacen para el tratamiento de lo que tenía Fidel antes de la operación es darle radiaciones en la zona afectada. ¿Le dieron radiación? Antes de la operación. Esto se hace normalmente en este tipo de enfermedad. Se le da radiaciones. Se opera, pero ¿cómo se opera? Lo primero que se hace es la colostomía. La colostomía no es más que llevar el colon a un costado del cuerpo para poder extirpar la parte que tiene afectada del intestino. Esta colostomía puede ser permanente o puede ser transitoria. En el caso de Fidel es transitoria porque el área afectada estaba a más de 5 centímetros del colon. Si llega a estar a menos de 5 centímetros, se tiene que quedar con la colostomía permanente. En el caso de Fidel, no. Dice que él mismo dirigió su operación, ¿eso será cierto? No. Sí, precisamente él no se opera en el año 83, que existían 2 versiones, la del profesor Dorticó, que era la intervención quirúrgica, que era lo normal, el tiempo le dio la razón a Dorticó, y la opinión del profesor Selman, que era a través de tratamientos y dietas y descansos, etcétera, etcétera, que al final no dio resultado. Si Fidel se hubiera operado en el año 83, hubiera salido mucho mejor que ahora cuando se operó en el 2006. Lo que pasa es que él le tiene mucho miedo a la anestesia, él tiene mucho miedo. A que lo duerman. Exactamente. Y él le tiene miedo hasta las inyecciones. Le tiene miedo a la anestesia. Sí, a las inyecciones. Entonces, el segundo paso, después de la colostomía, viene eliminar por medio de la cirugía la parte afectada. Pero esa parte afectada se elimina y hay que esperar un tiempo a que las partes que quedan se endurezcan para poder implantar, para poder hacer el implante. En este caso de Fidel se desesperó mucho y Selman, y esa es una de las causas por qué Selman sale de la escolta de Fidel Castro, y se apresuran y hacen el implante antes de tiempo. De ahí es que andan a buscar al profesor, al médico español, que llega a Cuba y lo ve porque le da una infección en el área. Y es que tienen que volverlo a operar. Vámonos a la pausa, continuamos con todo esto.